¿Por qué presumir es lo peor que puedes hacer? Maquiavelo. Hay algo curioso en la prisa por mostrar lo que tenemos. Séneca contaba sobre el hombre que, al exhibir su oro por las calles, despertaba más ladrones que admiradores. Él creía que ostentando conquistaría respeto, pero sin darse cuenta, atraía solo las miradas hambrientas de los que querían tomar lo que no era de ellos. Es así también en el juego silencioso de las relaciones humanas. Cuanto más gritamos nuestro valor, más revelamos el miedo de que nadie lo perciba por sí mismo. Epicteto recordaba que quien es verdaderamente rico no necesita convencer a nadie de ello. La riqueza verdadera, ya sea de carácter, de espíritu o de visión, no es una moneda para ser mostrada, sino una presencia que se siente incluso en el silencio. Y aún así, ¿cuántas veces cedemos al impulso de probar? ¿Cuántas veces nos apresuramos a hablar demasiado, a exhibir demasiado, a llenar el espacio con gestos que no nacieron de la naturalidad, sino de la inseguridad de no ser vistos? Existe un dolor casi invisible que habita este movimiento, el de sentir que si no mostramos, seremos olvidados. Es una herida silenciosa que empuja el alma al escenario, incluso cuando ella solo quería descansar en la platea. Creemos que la presencia se construye con ruido, que la relevancia se sustenta en la exposición constante, como si cada instante de silencio fuera un paso hacia la desaparición. Pero, paradójicamente, es el silencio lo que muchas veces hace que la presencia crezca. La ilusión peligrosa está en confundir movimiento con significado, como el viajero que corre de ciudad en ciudad solo para coleccionar sellos en el pasaporte, pero que nunca se queda el tiempo suficiente para conocer la esencia de cada lugar. Pasamos a tratar nuestras conquistas y virtudes como piezas en una vitrina. Olvidamos que aquello que es mostrado todo el tiempo se vuelve común. Lo extraordinario solo es extraordinario porque es raro, porque guarda algo de misterio, porque no se entrega por completo de una vez. Y tal vez el valor real resida justamente en esto, en no necesitar exhibir nada para que él exista, como la raíz profunda que mantiene al árbol en pie sin jamás mostrarse, o la llama protegida dentro de una lámpara que ilumina sin buscar aplauso. La grandeza silenciosa no se apresura, no implora, no grita, simplemente es. La exhibición como trampa emocional, la necesidad de probar el propio valor es como un pozo sin fondo. Cuanto más se vierte en él, más exige. Al principio parece inocente, un gesto de más, una palabra bien colocada, un logro que esperamos sea reconocido, pero pronto percibimos que en ese camino, cada intento de afirmar nuestra importancia se transforma en un recordatorio de nuestra propia inseguridad. Lo que podría despertar respeto comienza a generar algo más cercano a la lástima o incluso al aburrimiento. Séneca decía que nada es más vacío que la gloria conquistada por la mirada de los demás, porque ese tipo de gloria no se apoya en aquello que somos, sino en aquello que conseguimos convencer a los demás de que somos. Es como vivir en una casa hecha de espejo. Todo parece grandioso hasta que la luz cambia y revela las grietas. Y cuanto más nos acostumbramos a buscar ese reflejo, más frágiles nos volvemos ante la menor mirada de desaprobación. Pienso en la historia de un artista que conocí. Él pintaba por pasión, colores vivos, trazos intensos, escenas que parecían respirar en el lienzo. Al principio, cada cuadro era un pedazo de alma, cada pincelada un diálogo con algo más grande que él. Pero con el tiempo, su arte pasó a nacer no de lo que sentía, sino de lo que creía que vendería. Los colores perdieron profundidad, los cuadros comenzaron a parecer repeticiones calculadas, y su mirada ya no llevaba la misma, ya no pintaba para expresar, pintaba para ser aplaudido. Y en ese momento, su arte dejó de pertenecerle. Esta es la trampa de la exhibición, cambiar esencia por apariencia. A corto plazo puede atraer miradas, a largo plazo vacío, porque la atención comprada por el exceso no es sólida. Se disipa tan pronto como surge algo más ruidoso, más llamativo. Es el destino de quien se apoya en la aprobación ajena, vivir a merced del próximo juicio, de la próxima comparación, de la próxima moda. El peligro está en no percibir que, en la búsqueda por probar que valemos, terminamos olvidando lo que realmente nos da valor, y cuando eso sucede, el silencio que tanto temíamos acaba encontrándonos de forma mucho más dolorosa. El paradoja del exceso, cuando mostrar demasiado reduce el valor. Hay un principio silencioso en el juego del poder que Maquiavelo comprendería bien. Un poder percibido como absoluto es más temido que un poder
que implora ser reconocido. En el instante en que necesitamos demostrar de forma excesiva que somos capaces, ya dejamos escapar la primera fisura. Es como si el propio acto de exhibir fuera la confesión de que aquello no es tan sólido como nos gustaría que pareciera. El valor, como las joyas raras, se alimenta de la escasez. Una piedra preciosa expuesta todos los días en la vitrina de cualquier esquina pronto deja de ser admirada. La mirada se acostumbra, el encanto se diluye y lo que antes despertaba fascinación pasa a ser solo parte del escenario. Así también sucede con nuestras virtudes, talentos y conquistas. Cuando son transformados en espectáculo constante, pierden el aura de rareza que los volvía especiales. ¿Cuántas veces, movidos por la ansiedad de ser comprendidos, vertimos explicaciones innecesarias? ¿Cuántas veces, incluso antes de ser cuestionados, ya estábamos defendiendo algo que nadie había atacado? Este es el paradoja del exceso. Al intentar probar demasiado, terminamos entregando pistas de nuestras inseguridades. Es como si con cada palabra de más, una capa de misterio se deshiciera. El poder verdadero, al contrario, no grita. Se impone por el peso de lo que no necesita ser dicho. Es el viento que moldea la piedra sin jamás mostrarse por completo. Es el mar que no necesita probar su profundidad con cada ola. Es la presencia que no necesita de focos para ser sentida. En el fondo, la fuerza que permanece es aquella que se guarda. Mostrar demasiado es invitar al otro a reducir lo que ve a lo que entiende. Guardar lo esencial es permitir que el otro sienta que hay más, mucho más, de lo que puede ser visto. Y ese más es lo que sustenta la verdadera autoridad. El silencio como estrategia de autoridad. Hay un peso diferente en las palabras que surgen después de un largo silencio. Es como si cada sílaba llevara la densidad del tiempo que la precedió. Marco Aurelio decía que hablar solo lo necesario transforma el silencio en algo más respetado que 1000 discursos. Y, sin embargo, vivimos en un tiempo en que el vacío de la pausa es confundido con debilidad y el exceso de sonido con fuerza. El silencio verdadero no es ausencia, es presencia medida. Es la mirada que no necesita justificar. Es la elección consciente de no entrar en batallas pequeñas para conservar energía para las guerras que importan. Es como el lago que refleja mejor cuando no está agitado. Solo cuando la superficie se calma es que podemos ver el cielo entero allí sin distorsiones. Así también es la autoridad. Solo se percibe plenamente cuando no hay esfuerzo visible para imponerla. Hay una quiebra de expectativa poderosa en este tipo de postura. Se espera que la persona con valor esté siempre en movimiento, siempre respondiendo, siempre reafirmando lo que es. Pero cuando esa reafirmación no viene, cuando el silencio ocupa el espacio que sería del ruido, algo sucede. El otro comienza a llenar los vacíos con su propia imaginación, y la imaginación casi siempre es más intensa que cualquier exhibición. El silencio también es un filtro. Revela quién busca de hecho comprender y quién solo busca estímulo inmediato. Quien se incomoda con la ausencia generalmente no está interesado en la esencia. Quien permanece encuentra en el silencio una forma de diálogo más profunda que las palabras, y paradójicamente es al rechazar la prisa de explicarse que el valor crece, porque la autoridad que se construye en el silencio no depende de convencer, se sustenta en lo que ya es, en lo que ya existe, incluso si nadie está mirando. La reconstrucción interna que elimina la necesidad de probar. Lo que sostiene a alguien en pie no es la altura de sus paredes, sino la profundidad de sus cimientos. La seguridad verdadera no nace de la mirada externa, sino del suelo firme sobre el cual la propia alma reposa. Es la fortaleza invisible, hecha de valores, convicciones y claridad de propósito, que mantiene a un hombre inquebrantable ante aplausos o críticas. Cuando ese cimiento interno está afirmado, la necesidad de probar algo simplemente desaparece. Hay quienes gastan la vida intentando erigir torres para ser vistas de lejos, creyendo que la altura es sinónimo de fuerza, pero esas torres sin raíces profundas caen con el primer viento fuerte. La reconstrucción interna es diferente, no es erigida para ser exhibida, sino para sostener. Es silenciosa, paciente, casi imperceptible a los ojos de quien busca espectáculo. Sin embargo, es justamente esa invisibilidad la que la vuelve inmune a las mareas de aprobación y rechazo. El proceso comienza con un desplazamiento sutil, dejar de preguntar ¿qué pensarán de mí?, para preguntarse ¿qué pienso yo de mí? Esta inversión
es la clave. Remueve la ansiedad de conquistar reconocimiento y devuelve la autonomía sobre el propio valor. Es como guardar un secreto que no necesita ser revelado para existir. Permanece íntegro, incluso sin testigos. Cuando dejamos de medir nuestra importancia por el reflejo en los ojos de los demás, algo cambia en el ritmo de la vida. Caminamos más lentos, pero más firmes. Hablamos menos, pero con más peso. Y ese cambio se siente, aunque no se ha anunciado. La fuerza que nace de dentro no busca escenario, ilumina incluso cuando nadie está mirando. Al final, la reconstrucción interna no es sobre blindarse contra el mundo, sino sobre crear un espacio tan sólido que nada externo pueda convertirse en dueño de él. Y es en esta posesión de uno mismo que reside la libertad más rara, el valor que no se ve. Algunas cosas simplemente no pueden ser puestas a la venta, no porque no tengan precio, sino porque perderían su sentido si pudieran ser compradas. Séneca recordaba que la verdadera grandeza es sentida, no anunciada. Es una presencia que no necesita de etiqueta, una fuerza que no exige certificado. Cuando algo es auténtico, no depende de la vitrina para existir. Exhibir es depender. Permanecer íntegro es elegir. Esa es la diferencia fundamental entre vivir para ser visto y vivir para ser. Quien depende de mostrar para probar, termina viviendo como un comerciante de sí mismo, siempre adaptando el producto para agradar al cliente de turno. Pero quien permanece íntegro entiende que el valor real está en la constancia y no en la exhibición. Es como una fuente que continúa brotando incluso en la ausencia de testigos. Su existencia no se justifica por el aplauso, sino por la propia naturaleza de fluir. Epicteto decía que para ser invencible es necesario no depender de lo que no está bajo nuestro control, y la aprobación ajena, por más seductora que parezca, es justamente una de esas cosas incontrolables. Cuando renunciamos a buscarla, no nos volvemos indiferentes, sino libres, y esta libertad no es ruidosa, es silenciosa como una llama que arde constante, incluso cuando nadie está cerca para ver su luz. Al final, la pregunta que resuena es simple, pero inmensa. Si nadie pudiera ver, ¿qué aún tendría valor para ti? Tal vez la respuesta revele lo que realmente merece ser protegido, porque lo que resiste a la ausencia de aplausos es lo que lleva sentido incluso en la oscuridad. Es la llama que continúa encendida cuando todas las otras luces se apagan. Es lo que permanece cuando todo lo demás ya se ha ido.